Bueno, vamos a la conclusión de Entre Periodistas. Y voy a hacer una pregunta para los dos, para Giselle y para el doctor Báez. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas que ustedes ya han señalado con la gravedad y la profundidad que tienen? Es decir, que el que está en una cárcel supuestamente debe de ser atendido para que se reinserte a la sociedad, pero que se reinserte no para volver a reincidir en sus delitos, sino como un ser útil a la sociedad. Díganme para ustedes, con la gran experiencia que tienen, si estos problemas se pueden resolver o no. Sí, claro que tienen solución. Y tienen solución a corto y largo plazo. Primero, comenzar por una reingeniería o una refundación de la estructura penitenciaria dominicana. Es lo primero. La Policía Nacional, nuestra querida Policía Nacional, no puede seguir siendo parte de la custodia de las personas privadas de libertad, ni nuestros guardias tampoco, nuestro ejército tampoco. No están para eso. Ellos tienen otras funciones descritas en sus respectivas leyes. Un cuerpo especializado para el manejo de personas privadas de libertad, que no puede ser el cuerpo BTP porque es un cuerpo ya maleado, que necesita una... Se hace otro cuerpo. Hacer otro cuerpo, refundar ese cuerpo ya está muy maleado y a estas alturas está muy comprometido. Eso es la primera parte. Lo segundo, a mí me preocupa cuando yo leo en la prensa que en República Dominicana quieren construir más cárceles y me pongo la mano en la cabeza. Aquí hay que despoblar cárceles. Esa no es la solución. Aquí hay que despoblar cárceles. Pues tú sabías que evitar que mucha gente entre a la cárcel. No, que hay que crear condiciones para que la gente no delinca. Bueno. Y crear esas condiciones implica dos actuaciones simultáneas. Primero, desde afuera en la justicia, la prevención. Ya todo judicializado, evitar la prisionización, y ya todo prisionizado al mismo tiempo hacer una despoblación carcelaria para sacar de ahí lo que usted ha referido, los enfermos, las personas mayores y personas que están presas por delitos menores de poca relevancia penal, que por tener el sistema una sobrecarga de casos, sus procesos están estancados 6, 8, 10 meses ahí. Y tienen una medida de coerción, de privación de libertad por un robo simple, por simple posesión, por una riña. Pero así hemos visto también muchos casos que atrapan a un individuo o lo matan por ahí y dicen, tenía 8 fichas y había pasado por la cárcel varias veces. No siempre como es uno así. reciente que mató a una persona, lo condenaron a un tiempo, lo sacaron antes del tiempo y ahí mismo cometió otra. Ahora, si lo ficharon no es tan simple el delito, ¿no? No, ahí tenemos que delindar algunas cosas para los dos casos. Primero, las fichas son ilegales. La ley no establece que a los ciudadanos hay que ficharlos. Eso es ilegal, eso es trujillismo. Eso es inconstitucional. Eso ha sido sancionado por varias sentencias del Tribunal Constitucional Dominicano desde el año 13. Primero. Segundo, cuando una persona sale antes de tiempo, significa que se aplicó un mecanismo de ejecución penal que se llama permiso, medio libre o libertad condicional. El juez de la pena. Entonces, no se trata de que el sistema de justicia es benévolo con esas personas. Es que esas personas pasan por el tamiz de la ejecución y pueden obtener algún tipo de salida previo al cumplimiento. No podemos enseñar a vivir en libertad a nadie encerrado. Para enseñarlos a vivir en libertad, debemos de darle una oportunidad. O sea que si vuelve y delinque, hay dos teorías. Falló el ciudadano o falló el sistema y falló la corrección. No, se lo dejo a su... Vamos a cambiar. A la tercera, doctora. Yo quiero, antes de que la doctora haga su conclusión de qué es lo que se debe hacer ante este panorama tan tétrico de las condiciones de los prisioneros, ¿no? Y de las cárceles, que ahí todo aparenta ser como que hay poco que hacer porque no tenemos el respaldo de las autoridades o de las personas que tienen el poder para hacerlo. Antes de su conclusión, yo quiero saber el tema de la dignidad. Si este tema por el que estamos luchando de que los privados de libertad tengan un trato digno, si realmente a nivel psicológico se ha demostrado, se ha estudiado, es posible que una persona que haya cometido un delito o un crimen, al recibir un trato digno, le sirve de tratamiento psiquiátrico para él entender que al ser humano hay que respetarlo,
que tú no puedes quitarle la vida a nadie, que no puedes quitarle el celular, no puedes matarlo para quitarle su propiedad, para hacerle una estafa. Para eso realmente el trato digno que reciba un prisionero psicológicamente ayudaría, podría. Obviamente eso es parte. Y si eso no fuera así, yo no estuviera aquí. Yo creo en la rehabilitación, yo creo en una justicia restaurativa. Entonces yo creo que definitivamente cuando se hacen las cosas como tienen que hacerse, da un buen resultado. Y está demostrado, incluso los menores cuando delinquen, agresores sexuales, si se le da el tratamiento adecuado, no vuelven jamás a agredir a nadie. Vienen con una mochila, una estructura de hogar. ¿Y cuántas de las personas que ya ustedes han diagnosticado con severos problemas psicológicos, más decir que ya han podido, digamos, removerse para otros lugares que no sean la cárcel? O sea, porque si están en las cárceles con ese tipo de patología, o sea, pueden representar un peligro para los demás, los que están ahí. Porque no están en celdas diferenciadas, me imagino, ¿no? Son muy mínimos. Y ahora están los mal llamados pabellones. Ese es otro conflicto porque pabellón es estigmatizante. ¿No? Ni nosotros los psiquiatras usamos eso, pero a veces no dejan que tú ni siquiera les explique. Porque aquí hay un problema de egos, más que de voluntad también. A veces el ego nos impide ver un poquito más allá. Entonces hay muchas cosas. Yo soy partidaria de la prevención. Nuestro país no tiene cultura preventiva en ningún aspecto. La salud mental no solamente compete al privado de libertad, es que si no venías con ella desde tu hogar, desde tu ambiente, pues obviamente vas a replicar la misma conducta y va a empeorar. Entonces, ciertamente, sí estoy de acuerdo con barrer. No lo voy a decir tan bonito como el juez, pero hay que barrer el sistema para poder llevar personas frescas, que no tengan ningún arraigo, ninguna mala maña, como decimos en buen dominicano, para que esto pueda ejecutarse de una mejor manera. Entonces, doctora, eso tomaría mucho tiempo. Sí, un tiempo largo. Ese andamiaje moral y, digamos, de integridad que se necesita, hablando en términos humanos. Oye, formarlo cuando todavía estamos reformando la policía. Estamos reformando la Policía Nacional para el sistema de justicia. Y debemos empezar por algún lado. El Ministerio de Justicia tiene ese reto ahora. Hay otro punto sensible, doctora, que tiene que ver con ambos. Y es que, mire, si bien sabemos que la justicia es bien rígida y radical con el que ha cometido un delito, usted robó, va para la cárcel, mató, hizo esto, va para allá. Pero a nivel psicológico, vemos que hay personas que cometen el delito bajo cierta justificación o por lo menos excusa o un motivo. Por ejemplo, ¿cómo lo ve la psiquiatría y la psicología cuando la persona comete el delito por temas económicos, por celos, por temas de venganza, por odio, por tema de depresión, por tema de hermanos? O sea, a veces temas familiares, diríamos. Entonces, ¿cómo podríamos el sistema judicial y la psicología ponerse de acuerdo para que esa persona que dice, mira, me robé una leche en el colmado porque mi hijo no tenía pamper y tuve que robar y tuve que quitar un celular? ¿Cómo podemos convenir esos dos sistemas, justicia y comprensión de lo que le pasa a la gente? Bueno, mira, has tocado una arista nueva vez de la psiquiatría forense y tengo que hacer la diferenciación con la clínica. La parte clínica del psiquiatra pasa la mano. Yo soy servidora del sistema jurídico. No me compete ese amor, ese cariñito, esa psicoterapia. A mí me compete simple y llanamente decirle a los jueces, al tribunal, cuando estoy rindiendo informe de mi evaluación, si la persona tenía la conciencia o no de lo que estaba haciendo, si realmente tiene una condición mental, porque lastimosamente hay otros que han vivido situaciones económicas muy precaces y no delinquen. Entonces, creo que hay una evaluación mucho más profunda. Ya obviamente el sistema evalúa todo ese contexto de las pruebas o las evidencias que tenga y toma su decisión. Pero la realidad es que como psiquiatra forense, esa parte no me compete. No doy tratamiento, no doy psicoterapia. A nivel de justicia, para completar esta parte. Sí, tengo una pregunta al doctor. ¿Cómo lo ve la ciencia penal? Este tema del celo y del feminicidio
y de los accidentes que ocurren entre familias que se matan. Eso, ¿cómo lo ve la justicia? ¿Cómo puede? Porque en otros países, Estados Unidos, países desarrollados, tienen cierta consideración cuando el hecho se ha cometido bajo ciertos estados emocionales. ¿Cómo lo ve el sistema judicial? Así es. La ciencia penal ha hablado de esas circunstancias en que ocurren estos hechos. Se habla de los crímenes pasionales, en algunas ocasiones por depresión, en otras ocasiones le llaman delitos de subsistencia, como el llamado robo famélico, que es del derecho penal francés, femme, es hambre. Entonces el famélico es el robo por subsistencia, que vemos muchos casos aquí. Entramos ahí a un campo más bien de la criminología y de la etiología del delito. Y se explica científicamente en las necesidades del hombre. Por eso los más versados en la criminología y en la antropología señalan que los sistemas penales de justicia solo atrapan estereotipos de personas pobres que viven en un barrio descalzos. Esos son los que atrapa el sistema penitenciario y esos son los que están presos. Ese es el delito de subsistencia. Ciertamente hay ese tratamiento o esa comprensión para ese tipo de situaciones que se dan para la comisión de esos crímenes, como el estado pasional y ese tipo de situaciones. Nos queda un minutito. Y usted, nosotros que hemos visto aquí tantos, reflexiones sombrías sobre el estado de las cárceles, el sistema carcelario. Usted dijo hace un momentito que esto puede comenzar a resolverse con la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Usted está seguro de que un Ministerio de Justicia puede reordenar las cosas? Sí. Volvemos al punto de ahorita. La palabra mágica de todo esto es voluntad. No de un hombre, sino de un equipo. Esto es un problema sistémico y necesita rehacer el sistema. Eso es lo primero. En los países del área, en la región, tenemos el Ministerio de Justicia. En República Dominicana lo teníamos hasta hace unos 40 y tantos, 50 y pico de años que se eliminó el Ministerio de Justicia. Se necesitan desconcentrar las funciones del Ministerio Público para que se concentren en la persecución. Y no puede el Ministerio Público perseguir y también manejar el sistema penitenciario a la vez, porque sería hacer un doble papel. En este caso, el Ministerio de Justicia vendría a ser una mano amiga para los temas penitenciarios, subdivididos en temas de derechos humanos, básicamente, que creo que es donde más atención debe de ponerse. Para el tema del trato digno a las personas privadas de libertad. La creación de un Ministerio de Justicia favorecería el fortalecimiento del sistema penitenciario en la República Dominicana. Todo va a depender de la voluntad y la decisión y los proyectos que tengan las personas que van a ocupar esas posiciones. Correcto. Porque si va a ser más de lo mismo para seguir como está funcionando hasta ahora, no creo que vayamos a tener éxito, pero necesitamos de algún modo rediseñar este andamiaje penitenciario que hemos tenido, porque nosotros en materia penitenciaria actualmente hemos fracasado. Bueno, señores, ya hemos llegado al final, hemos agotado el tiempo de este tema tan interesante. Despedimos a los doctores Rafael Báez y Giselle Gómez, especialistas de la conducta y representantes del sistema judicial, quienes han tratado aquí con nosotros los graves problemas del sistema penitenciario, la salud mental y los conflictos que tenemos con este tipo de personas cuando cometen delitos. La próxima semana seguimos con más temas interesantes en este mismo ámbito entre periodistas. Entre periodistas.